Hola, hola, hola. Hola a todos. Por si acaso el tiempo ya está corriendo, así que hoy vamos a tener un video un poco más corto de lo usual. Y me hace pensar, bueno, hace poco me preguntaron qué es lo que deseo hacer con ese tipo de videos y ese tipo de cosas. Entonces yo respondo de que hay un montón de información que se debe difundir. Ahora, ¿qué tipo de información es esa? Es información que nadie está buscando, que a nadie le gusta y que cuando la encuentran no saben cómo utilizarla. Entonces es un producto difícil de vender. Por si acaso todo el mundo involucrado en esto ha estado preguntándose y ha estado respondiéndose por qué no tiene el efecto que debería tener, sobre todo teniendo en cuenta que la crisis del límite lo único que trae es problemas. Entonces todos los problemas que tenemos parten de ese problema en sí mismo, no parten del problema del límite. Entonces, ¿por qué no existe una mayor voluntad de enfrentar ese problema y todo lo demás? Y hay una serie de respuestas al respecto, pero creo que las vamos a tocar en alguna vez más, pero es parte de lo que hemos estado viendo. Por ejemplo, el discurso, narrativa y paradigma, que ya los hemos visto antes, ¿no? Entonces todos esos mecanismos tienen muchísima fuerza, pero hay otros más. Vamos a ver si vale la pena hablar de los otros más. Pero como pregunta, o sea, ¿cómo podríamos venderse esto? ¿Cómo podría difundirse esto? ¿Cómo podríamos llegar a más público? Yo se las dejo a ustedes, digamos. Porque, digamos, mi pedido es de que compartan este video con 2 personas. Ya no una, sino 2. Una serviría, pero dos es mejor. Entonces, diciendo de que esta información es importante, esta información es interesante, esta información es útil para lidiar con los problemas que tenemos en nuestro mundo actual. Así de fácil. Ya, comencemos, porque el tema de hoy, si es que tienen 15 minutos, porque no va a durar mucho más, si es que tienen 15 minutos, es hablar de todas las teorías de conspiración que ha habido hasta el momento. Y vamos a utilizar solamente 2 ejemplos. El primer ejemplo es una teoría de conspiración que se manejó hace 2 años, bueno, 3 años, el 2014. Bueno, ya va a ser 4 años, pero va a ser recién. Que era la de que los Estados Unidos, mejor dicho, de que los sauditas, o sea, Arabia Saudita, los productores de petróleo del Golfo Pérsico o de la península arábica, en confabulación con los rusos, habían bajado los precios del petróleo para atacar, digamos, o pelear o combatir con la industria de petróleo de esquisto de los Estados Unidos. Ya. Esa es la teoría de conspiración que te dice, no, estos tipos están haciendo esto porque quieren perjudicar a esto. Ya, eso es una estupidez total. Es una idiotez. ¿Por qué? Porque solamente en 2014 la región del Golfo Pérsico va a perder 350.000 millones de dólares. Entonces, tenemos que asumir en primer lugar que toda esa gente que está ahí al mando, está al mando por una razón, ¿no? Incluso si es en sí mismo gente incompetente, tiene que ser gente incompetente que se da cuenta de sus propios límites y de su propia incompetencia, y no es una persona que está dispuesta a contratar a otra gente incompetente, sino a la mejor gente posible. ¿Por qué? Para que esas personas reemplacen con sus habilidades las falencias que uno tiene. O sea, siquiera tiene que ser ese tipo de persona. Mínimo. Ahora, si tenemos una reunión de personas involucradas con los recursos del petróleo, y alguien dice, yo tengo una idea para luchar contra la industria de petróleo de esquisto de Estados Unidos, y alguien le pregunta, ¿no? ¿Y cuál es esa idea? Y dice, bajemos el precio del petróleo. ¿Y cuánto nos va a costar eso? El primer año, 350.000 millones de dólares. Tú lo mínimo que haces es, ¿no hay otra idea? No es lo que harías tú. O sea, si alguien te dice que tú vas a perder 350.000 millones de dólares, tú dices, ¿no tenemos una idea más barata? O mejor todavía, ¿qué se puede hacer con ese tipo de recursos? ¿Qué se puede hacer con 350.000 millones de dólares? Puedes hacer toda una campaña que te sale baratísima, demostrar que el petróleo de esquisto es antiecológico,
de que perjudica a las regiones donde se lo explota, de que, bueno, puedes inventarte un montón de cosas y hacer un montón de cosas para evitar que se haga esa explotación de petróleo de esquisto. Como mínimo, como mínimo. Ahora, bueno, entonces, el petróleo de esquisto tiene un costo bastante alto, pero entonces, ¿cómo vas a enfocar ese asunto? ¿Cómo podrías dirigirte a enfrentar ese asunto? Lo puedes hacer a través de campañas, pero también hay otras opciones disponibles para tu persona. ¿Cuáles opciones? Todas las opciones que te puedas imaginar, todas las opciones que podrías contratar. Si tú tienes acceso a 350.000 millones de dólares y estás dispuesto a perder 350.000 millones de dólares, ¿no estarías dispuesto a perder $100.000 por una buena idea para competir con el esquisto, ya sea a través de inversión tecnológica en tus propios recursos, exploración o incluso compra de las propias petroleras de esquisto? En otras palabras, tú eres petrolero, ellos son petroleros, si les está yendo bien a ellos, que me den una opción, de comprar acciones en sus respectivas empresas, ¿no? Entonces, esas son todas opciones razonables, por Dios. ¿Por qué vas a hacer la opción más torpe, la opción que te hace más daño a ti y a ellos? Porque esa es la opción que estás eligiendo. No tiene sentido. Y ese es el problema con absolutamente todas las teorías de conspiración. Requieren demasiado trabajo para hacer idioteces. Así no funciona el mundo. Si tú quieres cometer crímenes, lastimosamente los cometes. 25.000 muertos o más el año pasado en México. Ahí no hay teorías de conspiración, no hay maleantes con un plan malévolo. Ahí simple y llanamente, ¿quieres hacer crimen? Lo haces. ¿Quieres deshacerte de alguien? Lo haces. No hay que disimular. No hay que hacer una gran farsa y decir y hacer un gran teatro para que resulte que fulano de tal ha dejado de hablar de ti y se ha aliado con los medios. No. Si tienes algún problema con algún periodista, lo despachas. Eso es lo que están haciendo en México. Y seamos sinceros, los crímenes que se cometen en otras partes son muchísimo peores y son parte de lo mismo. Lo que sucede con las teorías de conspiración, con absolutamente todas las teorías de conspiración, es que la gente cree que se trata de esto. De que se trata de algo que se puede falsificar. Hablemos de otro ejemplo más. Ya hemos hablado del ejemplo del petróleo versus de la confabulación saudita y rusa contra el precio del petróleo, que es una tontería, porque es lo más difícil, porque es lo más caro, y tú elegirías cualquier otra opción. Entonces eso es, ¿no? Cae el precio del petróleo. Tú dices, esto es por esto, y te imaginas cualquier razón. Cuando esto, sea cual sea el efecto absoluto, no es parte simplemente de algo, no surge de la nada. Esto es falsificable. Es como un título de que soy abogado. El título se puede falsificar. Pero ese título tiene que ser resultado de algo, ¿verdad? Y esto es siempre lo que en verdad sucede con absolutamente cualquier proceso. Esto es lo que sucede. Hay un paso 1, hay un paso 2, hay un paso 3. Todo esto tiene que suceder para que suceda esto. Es por eso que los procesos son infalsificables. Y la gente que habla de las teorías de conspiración habla de esto sin tener en cuenta todo esto. Siempre se olvidan de todo lo que llevó a esto. Esto es como funciona la historia y nuestro conocimiento de la realidad y todo lo demás. Las teorías de conspiración aterrizan en cualquier punto y se inventan esto. Se inventan otros procesos.
se inventan y dicen, esto es por esto, y nunca hay esas pruebas de esos otros procesos. Es por eso que tú puedes decir esa teoría de conspiración es una tontera. ¿Por qué es una tontera? Porque no hay nada que respalde a eso. No hay nada que respalde que este proceso, sea cual sea consecuencia de esto. Por ejemplo, otra teoría de conspiración que a mí me parece ya obscena y triste, es esta. Esta es el reporte de la comisión del 11 de septiembre. Es el ataque a los Estados Unidos por parte de Osama Bin Laden con los aviones. Se ha manejado que es un autoataque. Pucha. Dios mío, yo no entiendo cómo hay gente razonable que tiene cerebro capaz de decir algo así. ¿Por qué? Porque tenemos este libro y tenemos todos los otros libros que hablan sobre esto, que hablan sobre Osama Bin Laden y todo lo demás. Ahora, ¿qué es eso? Esos son los diversos pasos, la diversa información que nos lleva al hecho. En este caso el hecho es el ataque del 11 de septiembre. Tenemos inconcebible cantidad de información al respecto. Toda esa información entra en línea, es parte de este proceso. Sabemos quién es, sabemos quiénes son sus compañeros de colegio, sabemos qué sucede, por cuándo se radicaliza, sabemos la estructura que monta, tenemos infinidad de testigos. Entonces tenemos un kilo de información acá. Y toda la información que tenemos está acá, absolutamente toda la información. Y es muchísima información. Y alguien viene y te dice, no, esto es producto de los Estados Unidos. ¿Cuál es tu información? Tiene que haber, al igual que hay en esta línea, que nos lleva a concluir que Osama Bin Laden hizo esto, tiene que haber en esta dirección la misma cantidad de información. Por ejemplo, este informe descomunal, que está disponible gratuitamente en internet, y yo me lo he sacado de internet, es parte de la propiedad del gobierno de Estados Unidos, pero es propiedad común, o sea, cualquier persona puede consumirla. Este informe, entonces tú estás diciendo que todo este informe es una falsificación. Pero no solo eso, este informe tiene responsables de la comisión, todos estos son cómplices del acto, ¿verdad? Y no solo eso, también tiene el personal de la comisión, todos en otras palabras son cómplices. Y al final tienes las personas entrevistadas, todas las personas involucradas, incluso en internet hay todas las personas, la lista de fallecidos por la caída de las Torres Gemelas, hay una lista de fallecidos. Entonces, ¿quiénes se suponen que son todas esas personas? Si tú vas a creer una teoría de conspiración, todas esas personas son cómplices. Todos estos son cómplices y se están inventando algo. Eso es, una vez más, demasiado trabajo para algo, para una idea idiota. Si tú quieres invadir a alguien, invades, no te inventas una payasada para invadir. Eso es falso. Tú siempre tomas el camino más fácil para hacer cualquier cosa. Y puedes hacer cualquier cosa con el camino más fácil. No tienes por qué complicártelas. Yo no entiendo cómo hay gente que se supone que piensan y creen en estas tonterías. Dios mío. Dios mío, que estamos mal. Otro problema con las teorías de conspiración es que se requiere demasiada lealtad. Si tú tienes en estas personas, una lista de cómplices de personas, porque si tú tienes que tener a alguien que opere el avión, alguien que construya el avión automático, tienes que construir todo, tienes que inventarte todo eso, tienes que hacer una gran farsa y tienes que utilizar miles de recursos y por lo tanto tienen que participar centenares y centenares de personas y todas son testigos o cómplices de tu trampa, ¿verdad? Y todas esas personas que son cómplices de tu trampa deben ser unas personas maravillosamente buenas y leales para no decirle a nadie que tú has hecho tu trampa. Tienen que ser las personas más leales y sinceras y todo lo demás.
¿Y qué les estás pidiendo a esas personas leales y sinceras? Que mientan. En otras palabras, a la gente más inteligente le estás pidiendo que hagan algo inconcebiblemente tonto, y a la gente más honesta del mundo le estás pidiendo que mienta. Eso tiene tanto sentido como como el raciocinio de los gobiernos latinoamericanos, que son patéticos en 99,9%. Aquí está. Estos son los culpables del 11 de septiembre. Te tienes que inventar. Te los tienes que falsificar. Tienes que falsificar sus vidas, su estadía en el colegio, su estadía en la universidad. Tendrías que falsificarlo todo para que sea viable tu farsa. No puedes falsificar solo una parte del proceso. Tienes que falsificar todo el proceso. Y eso es imposible. Siempre ha sido imposible. Es por eso que las teorías de conspiración deberían caer por su propio peso, por su propia naturaleza, por lo que le están exigiendo, por lo que están exigiendo que suceda. Y lo que suceda, lo que están pidiendo que suceda, no tiene sentido. Porque lo que necesitas es un montón de muy buenas personas haciendo cosas muy malas. ¿Cómo es eso? ¿Cómo vas a hacer eso? Personas sumamente honestas que no le digan nada a nadie, pero que sin embargo tú les estás pidiendo que mientan a todo el mundo. A ver, falsificar esto. Falsificarlo todo. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible en verdad que hayamos llegado a ese punto en el que es válido otorgar o considerar razonable semejante proceso, semejante teoría? Y tiene que ver con esto, tiene que ver con una abismal y profunda ignorancia. Todos los procesos tienen este fenómeno. Si hay una crisis, la crisis se da porque hubo procesos previos. Si hay un problema, el problema se da porque hubo procesos previos. Se da porque hay contextos previos, se da porque hay direcciones y malas ideas y se están apuntando en la dirección equivocada. Entonces, la gente está dispuesta a creer en las teorías de conspiración. ¿Por qué? Por ignorancia. Porque ven esto y no se preocupan por esto. El resto es un fenómeno del que desconocen, sobre el cual no han preguntado, el cual no les interesa, el cual no están investigando y no están dispuestos a investigar. Y eso es una de las tragedias de nuestro tiempo. La flojera intelectual. La falta de voluntad de querer averiguar y de asumir lo más fácil, ¿no? Que esto es una falsificación. Esto puede serlo, como lo puede ser un título de abogado, cosas así. Lo que es infalsificable es tus compañeros de cada semestre, tu aprobación de cada semestre, tu aprobación de cada examen, tu inscripción, tu presentación de título, tu presentación de todo. Esto es en apariencia, ¿no? Esta es la apariencia por la que se deja llevar demasiada gente ignorante. Esta es la realidad. Esta es la realidad, todo el proceso y todos los detalles. Y eso es y siempre será infalsificable. Esos dos argumentos. La dificultad de falsificar todo un proceso. El requerimiento de personal buenísimo, noblísimo, que va a ser, y muy inteligente además. Inteligente, noble y bueno. Al que le vas a pedir que haga exactamente las cosas contrarias a eso. Que les hagan estupideces, que hagan maleanteadas y que hagan y que sean mentirosos cuando lo único que quieren ser ellos es ser honestos. Por eso no se sostienen.
Por eso ninguna teoría de conspiración es válida. ¿Por qué? Porque el proceso no se puede falsificar. Era una idea que viene relacionada con el posverdad. Espero que les haya servido de algo. Muchas gracias por su atención y compartan este video con siquiera 2 personas. Gracias, adiós.